Grabar. Admitir. Bueno, jóvenes, buenos días. ¿Están todos ahí? Vamos a ver. ¿A quién más me falta admitir? Si se me escucha claro, es lo que necesito saber. Solo para recordarles, el día de hoy empezamos un poquito tarde porque por el otro lado está la sesión con los padres de familia. Entonces yo me tuve que desconectar ahorita de ahí para conectarme con ustedes. Hoy nos toca ver química y si nos da tiempo, un tiempecito, seguimos viendo lo de física, que solo era terminar de leer la parte e indicarles hasta dónde tenían que llegar. ¿Alguna pregunta? Solo déjenme saber si me están escuchando o si se me escucha claro porque no oigo a nadie. Y eso sí es raro. Yo sí lo escucho, profe. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué actividades son las que tienen que hacer para la guía? No vamos a leerla toda porque ya están, su guía ya la tienen ustedes ahí a mano. Entonces resulta que las actividades que tenemos que hacer, pues básicamente son copiar este instructivo. Este sí está un poquito largo porque es del tema, los temas de químicas ahorita son mucho más teóricos. Asistir puntualmente a la videoconferencia, completar el ejercicio, que si nos da tiempo lo empezamos a trabajar y lo completan, no es nada complicado. Y hay algo importante, el día jueves, este jueves, aquí miren, ese día es entrega de notas. Sin embargo, ahí solo implica si no quieren entregarlo el día jueves, pues trabajen miércoles y lo entregan el miércoles. Pero yo les di hasta el jueves para que si todavía no habían tenido chance para trabajar los alumnos, puedan trabajarlo y entregarlo en el momento correspondiente. La entrega de notas es a sus papás, o aunque ustedes estén, es solo 20 minutos los que tarda eso. El resto lo pueden usar por si se atrasaron y entregan esta guía. La guía es obviamente igual, toman fotos a los contenidos, los ponen en un solo archivo, le ponen el nombre al archivo. Y el día jueves a las 2 de la tarde hay un TAT quiz, una prueba corta. Esa prueba corta se refiere a los contenidos que estamos viendo la semana pasada y esta semana. Tiene que ver con los temas trabajados. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy se llama leyes de los gases y vamos a empezar. Son 3 leyes principales. Hoy vamos a empezar a ver la primera de ellas que se llama la ley de Boyle. Se le llama Boyle porque así se llamaba la persona que descubrió esta propiedad y estableció esta ley para los gases. Y tenemos que tener presente de que estamos hablando de gases ideales, o sea, que se comportan de diferentes formas de acuerdo a 4 constantes diferentes. La ley de Boyle hace referencia a 2 de estas variables. Dice la ley de Boyle, esta es el enunciado de la ley de Boyle, miren, la voy a poner con rojo todo. Dice, las variables, perdón, aquí habla de 4 diversas variables. Esas variables son presión, volumen, temperatura y cantidad de sustancia, o sea, los moles de sustancia. Entonces, en la ley de Boyle solo hace referencia a 2 de esas variables, a la presión y al volumen. Dice que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Es decir, que en este caso la temperatura y la cantidad de sustancia no cambian. Lo único que va a cambiar va a ser la presión y el volumen. Miremos este dibujito a ver si le podemos dar una idea de lo que estamos hablando. Por favor, recordemos que estamos hablando de gases. Si yo tengo un vaso y ese vaso lo cierro con un pistón o un sello, algo así que no deja que salga nada del gas,
y lo empujo, cada una de estas cositas que aquí representa un peso, y le hago una fuerza hacia abajo, como esa fuerza hacia abajo está ejercida sobre un área, entonces se está realizando una presión. ¿Qué sucede si yo empujo o le aplico bastante presión? Pues resulta que el volumen se hace más pequeño, ¿sí? Si la presión empieza a disminuir, el volumen va aumentando. Mientras menos presión, más volumen. Eso sucede con los globos cuando ustedes los inflan. Ustedes empiezan a meterle aire a través de la boquilla de la vejiga, ¿sí? Y ustedes mismos pueden sentir o agarran el globo y sienten que adentro del globo como que hay algo que lo está empujando hacia afuera. Esa es la presión interna del gas. Y mientras más presión hay, más grande se vuelve el globo. Esa es básicamente la relación de la ley de Boyle. Más presión tiene que ver con la presión y con el volumen. Dice que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la gaseosa. Más presión, menos volumen. Menos presión, más volumen. Entonces dice aquí que matemáticamente esto significa que presión por volumen se mantiene constante dependiendo y no importando que estos cambien. Por ejemplo, si la presión es 5 y el volumen es 2, no importa que la presión disminuya a 2 porque entonces el volumen aumentaría a 5 y al multiplicarlo el resultado sigue siendo el mismo. Es decir, que si la presión cambia, necesariamente el volumen también cambiará para compensar dicho cambio. De manera que el producto de la presión por el volumen siguen siendo siempre los mismos. Y este que está aquí, esta es la formulita que nos va a interesar como ley de Boyle. Y ya pasamos directamente a los ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Seguros? ¿No hay dudas? La ley de Boyle es, de las tres leyes son bien sencillas. Y miren, su fórmula incluso es también muy sencilla. Dicen que la presión al inicio por el volumen al inicio es lo mismo que la presión al final y el volumen al final. Siempre y cuando la temperatura no aparezca aquí, porque la temperatura tiene que ser la misma siempre. Si cambia la temperatura, ahí sí va a haber un cambio en esta variable, pero para la ley de Boyle solo le interesan estas dos variables. Miremos un ejemplo. Háceme el favor, Dayana, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me puede leer el ejemplo? Una muestra de hidrógeno H2 tiene un volumen de 5 litros y una presión de 1 atmósfera, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es la nueva presión si el volumen disminuye a 2 litros y la temperatura no cambia? Entonces, miren aquí, hay un volumen inicial y una presión inicial. O sea, volumen inicial y presión inicial. Y lo sustituyo. Y resulta que después el volumen cambió a 2 litros, entonces quiero averiguar la presión. Esa es mi incógnita. ¿Qué es lo que hago? Este volumen que estaba multiplicando lo paso dividiendo y ya tengo la presión final. Y la respuesta me da 2.5 atmósferas. Lean aquí, es importante que analice que si en un principio la presión se da 1 atmósfera, al disminuir el volumen, esta presión debe aumentar. Vean aquí, la ley de Boyle establecía eso. Más presión, menos volumen. Menos presión, más volumen. Entonces aquí disminuyó la presión de 1 atmósfera, perdón, el volumen disminuyó de 5 litros a 2 litros. Como disminuyó el volumen, tuvo que aumentar las atmósferas, o sea que era 1 y aumentó a 2.5. También observen que yo no les hice referencia en el problema a que me cambiaran la presión a otras dimensionales, porque la presión se puede medir de otras formas. Axel, decime otras 2 formas en que se pueda medir la presión. ¿Aló? Sí, profe. Otras dos formas de las que se puede medir la presión Sí, se puede medir en era atmósferas.
Era atmósfera, eran pascales y no sé qué Ujú. otra era. Y en Torricelis Es cierto, en Torricelis. también están los milímetros mercurio, que son igual a los Torricelis. Miren, aquí tengan presente, también están con Newton sobre metro cuadrado, que es igual a pascales. Pero lo importante es que si no me dijeron que cambiara o no me pidieron aquí, miren, deme la presión en pascales. Si no me lo piden, no tengo que convertirlo, solo tengo que poner atención en lo que me está preguntando. Como me preguntaron la nueva presión, pues yo la di en atmósferas para ahorrarme el paso de convertirla en otras cosas, ¿no? Ahora, si me pregunta, me hubiera dicho cuál es la nueva presión en Torricelis, ahí sí tendría que haber hecho una transformación o una conversión de medidas. Entonces siempre hay que ponerle mucha atención a lo que me preguntan para saber qué responder. Haceme el favor, Linda, ¿estás por ahí? Sí, profe. Pasamos ayúdame a leer lo de la ley de Gay-Lussac. Bueno, ley de Gay-Lussac. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Matemáticamente se expresa presión dividida temperatura igual a la constante. Tiene que ser constante. ¿Se dieron cuenta que en la ley de Boyle las variables eran presión y volumen y temperatura constante? Aquí no. En la ley de Gay-Lussac, las variables son temperatura y presión, pero el volumen es constante. Pensemos, por ejemplo, no sé si en el carro de sus papás siempre cargan un cilindro de gas de dióxido de carbono, uno de esos que son rojos que están también en el colegio, me parece que hay algunos para apagar Un incendios. extintor. Un extintor, esa era la paradita que no se me... Ese cilindro no se agranda ni se pequeña, no, ni se achica, sino que el volumen es constante. Pero va a depender de la temperatura del ambiente, la presión que va a haber adentro. Si está muy caliente afuera, la presión adentro aumenta. ¿Ya? Entonces aumenta la presión, aumenta la temperatura, total que hay una relación entre presión y temperatura. Si ustedes uno de esos extintores lo tiran al fuego, lo más probable es que ese extintor estalle. O no sé si algunas veces les han dicho a ustedes que esos spray para el pelo o los desodorantes en aerosol, esos que tienen gas adentro, se les ha dicho que nunca los tiren al fuego porque esos puede llegar a estallar. No es una explosión tremenda, depende de la cantidad de gas que tenga adentro, ¿verdad? Pero lo más probable es que sí estallan. ¿Por qué? Porque son afectados por la temperatura y al echarlos al fuego, la temperatura sube tanto que hace que la presión sea enorme y hace estallar esos cilindros que están ahí. Dice que esta ley, la ley de Gay-Lussac, se expresa como la presión dividido la temperatura debe mantenerse constante. Es decir, que es la misma antes y después si el volumen sigue siendo el mismo. Aquí, ojo, el volumen y también la cantidad de materia que hay dentro del gas. Acuérdense que el gas está hecho de materia. En formas generales se dice que la ley de Gay-Lussac establece que si yo divido la presión dentro de la temperatura al inicio, tiene que ser la misma presión dividido temperatura al final, aunque estos cambien. Solo se compensa uno con otro. Pero las condiciones se mantienen mientras que el volumen sea constante. Es importante mencionar, y aquí viene lo que vamos a aprender el día de hoy y lo que tienen que tener bien presente de aquí en adelante. La temperatura a la que se hace referencia en estas leyes, la ley de Boyle, la de Gay-Lussac y la de Charles, que vamos a ver después, es que la temperatura se mide en términos de temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin. De esta manera, cuando un problema nos indica una temperatura, aunque esté dada en Celsius o en Fahrenheit o en cualquier otra escala, siempre es necesario convertirla a Kelvin. Y para fines didácticos, nosotros diremos que un grado Kelvin, o para convertir a grados Kelvin, vamos a usar los grados Celsius más 273. ¿Por qué digo para fines didácticos? Porque este numerito me parece que no es exacto. Aquí es 273 punto algo.
Pero para fines didácticos nosotros vamos a usar el 273 como que si fuera exacto. Más o menos lo mismo que pasa con el 9.8 de la gravedad, ¿va? Es un valor parecido, pero no es el exacto. Pónganle atención de que los grados Kelvin no llevan este cerito que está aquí, miren. A los Kelvin no se les pone ese cerito. Eso solo se les pone a los grados Celsius o a los grados Fahrenheit. Y miremos un ejemplo al respecto. Este es para la ley de Gay-Lussac. Haceme el favor, Dara, ¿podrías hacerme el favor de leer el ejemplo? Sí, ya voy. Un aerosol para el cabello con una presión de 3040 torricelis a temperatura ambiente de 25 Celsius se lanza al fuego. Si la temperatura del gas dentro del aerosol alcanza los 402 Celsius, ¿cuál será su presión? El contenedor de aerosol soporta los 6080 torricelis. ¿Explotará? Bueno, como lo que relaciona aquí es presión y temperatura, digo yo, es ley de Gay-Lussac. Entonces acopio la formulita. Fíjense que siempre copio la fórmula y hay muchos que se ahorran este paso, pero yo necesito que me la pongan para saber de dónde partieron y a ver si lo hicieron correctamente. Pongo la presión inicial, dice que está a 3040 torricelis, ahí está presión inicial. Y está a 25 grados centígrados. Lo primerito que debo hacer es convertir estos grados centígrados a grados Celsius, a grados Kelvin. Y se hace solo sumando más 25 más 273 y eso me da 278 Kelvin. ¿Ve? No lo pongo aquí, pero eso es lo primerito que tendría que hacer. 25 más 273, 278. Si ponen los 25 y aquí ponen los 402, les aseguro que la respuesta no les da igual. Por eso es que es necesario trabajar en grados Kelvin. Luego dice que la presión al final de que lo avientó al fuego depende de la temperatura y la temperatura dice que son 402 grados centígrados. Lo convierto a grados Kelvin y me da 402 más 273, 675 K. Despejando, me queda que este está dividiendo, lo paso multiplicando y me queda 3040 torricelis por 675 dividido 298. Hago la multiplicación y me da 6885.9 torricelis. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver, Adrián. ¿El contenedor, sí, el contenedor aguantará esa temperatura? Es que es como confuso porque es un número grande, pero la escala no puede ser tan mayor. Entonces, no, yo me voy... Míralos aquí. Mira aquí, pues, el contenedor de aerosol soporta 6080 torricelis. No, o sea, no lo soporta, por eso le digo, porque es un número grande, pero no llega a la escala. Si es un número grande, es que no lo soportó. ¿Qué pasará entonces? Exacto, porque explota, porque dice que el límite es 6080 y nos está dando 6885. Entonces, ¿cuál es lo máximo que puede aguantar? Los 6080. Nunca Exacto. va a llegar a las 6885 torricelis porque ya explotó. Entonces la presión ahí ya disminuyó, ¿verdad? Exacto. Entonces dice aquí, si el contenedor aguantara, o sea, si aguantara esa presión, llegaría a esta presión. Pero en realidad explota antes de llegar a dicha presión, o sea, explota a los 6080 torricelis. Y necesariamente tiene que explotar a los 6080, profe. No tiene que como que, así como a los 5500 ya así como a reventar, ¿no? No, digamos, el contenedor, cuando vos compras esos extintores o hay unos tambos que se miran a veces en los hospitales, los hacen de un metal ya calibrados para aguantar ciertas presiones. Entonces estos, por ejemplo, dicen, esto aguanta esa presión, es para que la gente no lo lleve a ese límite. No, sí, eso es por las propiedades de los materiales, pero, ajá. o sea...
El Pero contenido entonces, que está dentro, la reacción que tiene con el calor no hace que explote más, que se intensifique la presión. sí, pero digamos, el cilindro, el metal, aguanta esta presión. Entonces, eso es lo que Ok, dan las indicaciones. Puede ser sí, que el sí. metal esté calibrado de diferente forma y aguante unos grados, unas presiones, unos torricelis más, unos torricelis menos, pero generalmente se dan indicaciones para que la gente no los lleve a límites. Es como, por Ok. ejemplo, la fecha de vencimiento de las comidas. Han visto que viene una fecha de vencimiento. No, hombre, sí es así Obviamente, o sea, se puede, pero no lo haga. exacto, eso precisamente. Esa es la Ajá. idea. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay dudas? Sí está un poquito largo, son 2 páginas nada más lo que hay que copiar, pero tampoco es algo que me digan que por copiar 2 páginas les quita el tiempo para hacer todas las demás actividades. De hecho, si hubieran sido un poco previsores, podrían haber estado en lo que leíamos, ir copiando la misma guía y ya hubieran terminado en lo de su cuaderno. Solo que hay algunos que sí se dedican un poquito más y lo hacen así más detallado y mejor, también tienen mejor calificación y a mí me parece muy bien que lo hagan así. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, pasemos a los ejercicios a ver si los podemos ir resolviendo. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda. Ajá. Todas las guías van a ser así que tenemos que copiar ahora lo teórico que vengan las guías. ¿Tú te diste cuenta en la tercera unidad que el tipo de guía las cambié de acuerdo a lo que evaluaba de cómo estaban trabajando ustedes? ¿Sí? Igual hago lo mismo. Yo evalúo cada par de semanas a ver si valió la pena hacer algo. Ahorita me parece que sí vale la pena que estén copiando. Una, porque los beneficia, les obtienen mejores notas con solo copiar. Otra, estoy asegurándome que estén leyendo, pero valen más punteo los exámenes. En este caso, el examen corto que viene vale el doble de lo que vale una guía, por ejemplo. Por eso es que lo estoy haciendo de esta manera. Pero sí, me parece hasta el momento estoy viendo de que copien la guía es una mejor opción para que ustedes trabajen y principalmente para que aprendan lo que están copiando. Porque hay quienes se presentan así como el día de hoy, algunos se presentaron a la videoconferencia y no tenían idea ni cuál era el tema. ¿Se acuerdan que ayer hicimos saqueo del Menti? Y muchos no sabían de qué se trataba lo que íbamos a hacer, pese a que en la guía decía que debían haberla leído con anticipación. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, gracias, profe. Va, si miro yo que se puede cambiar o tal vez me invento, porque vean que sí, se la pasa uno viendo a ver cómo hacerles más interesantes las clases para que no se aburran, no sea solo de repetición. No sé si lo han notado, pero he cambiado varias actividades de manera que sean variadas y para que les sirvan, pues, pero que no puedo también quitar todo el contenido y solo hacerle de diversión, ¿verdad? Bueno, vamos entonces aquí a resolver uno de los ejercicios, a ver qué es lo que nos dice. Dice un recipiente elástico, eso significa que puede aumentar o disminuir su volumen, ¿verdad? Por eso es elástico. Si fuera metálico, no cambiaría el volumen. Dice que contiene 4 litros de oxígeno a 500 torricelis. La pregunta es cuál es la presión del gas si el recipiente se comprime a 3 litros. O sea que lograron hacer que ese recipiente elástico se hiciera más pequeño. Es como que hubiera sido una vejiga, ¿verdad? ¿A qué ley estoy haciendo referencia? A ver, Joel, ¿Cómo, profe? ¿a qué ley estoy haciendo referencia en este problema? ¿A la ley de Boyle o a la ley de Gay-Lussac? De Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque, no sé. Bueno, sé o no sé, ¿me estabas poniendo atención o no? ¿Qué es lo que dice la ley de Boyle? Profe, creo que es la ley de Boyle. Le está refiriendo a la ley Es de la Boyle. ley de Boyle porque el volumen puede Es esa cambiar. ley. Nunca puso temperatura. Aquí me refiero a la ley de Boyle porque no está incluida la temperatura, solo me habla de volumen y presión. Y la ley de Boyle se refiere a volumen y presión. Entonces me vengo a donde está la ley de Boyle,
Copio la formulita porque la voy a usar y la pongo aquí. Ustedes solo la tendrían que escribir. La ley de Boyle no es muy complicada. Y le vamos a pegar la ley de Boyle. ¿Entendimos, Joel? Sí, profe. Joel, no te me perdas, no te me salgas de la conferencia porque necesito que me estés poniendo atención. Sí, profe. Vale. Dice que la ley de Boyle, voy a cerrarlo aquí para mientras, para que no me estorbe este espacio. Dice que el recipiente es elástico y dice que al principio tiene 4 litros. Entonces, ese es el volumen inicial. Pongo aquí 4 litros. Ven que solo es de cambiar valores. Y el oxígeno está, perdón, y está a 500 torricelis. 500 torricelis es una medida de presión. Entonces implica que esos son los 500 torricelis, es la presión al inicio. Pero dice que este recipiente se comprime a 3 litros. Litros Profe. es volumen, lo coloco aquí y son 3 litros. ¿Sí? Mire, fíjese que me voy a tener que salir porque fíjese que ahorita es la conferencia de la reunión de padres de nosotros y solo tenemos una compu, entonces mi mamá tendría que meterse aquí. Vaya, perfecto. Ahí yo de todos modos publico la grabación. Primero Dios, hoy más tarde para que mire los últimos 10 minutos, por favor. Ok, gracias, profe. Vaya. Adiós. ¿Cómo hacía la conferencia de padres? Hoy se daba, habían todos Hoy tenían es una una cita reunión de de padres. conferencia a los papás. Ujú. Una reunión de padres de familia para cuarto. Es ahorita a las 11. Gracias, linda. Ok. Bueno, ya una vez sustituidos los valores, ya solo respondo yo, bueno, entonces la presión final, voy a pegar esto porque soy mero haragán y no quiero estar copiando mucho. Dice que la presión final, pues no es más que el resultado de hacer esto que está ahí. Fíjense que si yo lo puedo hacer con la computadora, hacerlo a mano tiene que ser muchísimo más fácil. Dice entonces son 500 torricelis multiplicado por 4 litros dividido 3 litros. Solo asegúrense de que esa es la respuesta correcta y lo que responden litros se va con litros y la respuesta van a ser torricelis. ¿Estamos? Así obtienen ustedes su respuesta final. Joel, ¿cuál es la respuesta? Vamos a ver si me estabas escuchando. Joel. Me dio 66.67. ¿Seguro? Mira tu ¿Sí? lógica aquí. 500 por 4 dividido 3. ¿Cómo va a dar 66? Ah, no, 666.67. Ah, muy bien. Eso ya lo incluimos nosotros aquí. 666.67. ¿Qué? Torricelli. Muy bien, torricelis. Perfecto, ahí está. Estar pendiente. Vamos a hacer, por favor, la número 3. ¿Por qué no hago la número 2? Porque la número 2 se refiere también a, es muy similar, también a la ley de Boyle. En consecuencia, la número 3, ¿a qué ley estaríamos hablando, Natalia? ¿Me podría repetir la pregunta, perdón? En la número 3, ¿de qué ley estamos hablando? ¿La ley de Boyle o la ley de Gay-Lussac? De Boyle. ¿Por qué es la ley de Boyle? No. Porque, ¿Qué dice no sé, la ley de Boyle? espérese. La ley de Boyle, aquí arriba, mira. No, profe, yo sé. Es una de las leyes de los gases que se relacionan el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Vaya, ahora lee el problema, léeme el problema y me decís dónde está la presión y el volumen. Leemos el problema en voz alta. 1200. 200. ¿Qué dice?
¿Dónde está? 1200. Vaya, léeme el problema, pues. Una muestra de gas tiene una presión de 1200, no sé cómo se dice eso. Milímetros mercurio. Milímetros mercurio a 155 Celsius. ¿Cuál es la presión final del gas después que la temperatura cae a 0? 0 Celsius, ¿va? Va. Ahora decime, ¿en dónde está la presión? ¿Me Es que escucho? no es. Tú me dijiste usemos la ley de Boyle. Miren pues, vamos a usar la ley de Boyle. Solo para que mires cómo la lógica que tenés que usar en estos problemas. ¿Cuál es la presión al inicio? 1200 milímetros mercurio. ¿Estás poniendo atención, verdad? ¿Natalia? Sí, aquí estoy, profe. Va, estás poniendo atención. Ya sabes que la presión inicial son 1200 milímetros mercurio. ¿Qué necesito saber? ¿Volumen inicial? ¿Hay un volumen aquí? ¿Qué manda? Estoy contigo, ¿por qué no me estás poniendo atención? Es que sí le estoy poniendo atención. Vaya, estamos aquí, estamos aplicando la ley de Boyle. Quedamos en que hay una presión inicial, 1200. ¿Cuál es el volumen inicial? 0. ¿Dónde está el cero? Entonces 1200. Pero y no el 1200 es... Pero, profe, no sé. No me estás Profe, poniendo atención. se divide la presión dentro de la temperatura, ¿verdad? Correcto. Es que en principio, Da 7.74, me dio a mí. aquí va con dedicatoria especial para Natalia. Hay que ponerle atención, no solo estar presente en la videoconferencia. Aquí en la ley de Gay-Lussac, aquí en la ley de Gay-Lussac, porque la relación está entre presión y temperatura. Los 155 grados centígrados es una temperatura. Hasta aquí lo dice, mira, la temperatura. Por lo tanto, la ley que yo voy a usar va a ser la ley de Gay-Lussac. Un tema tan sencillo se les va a volver difícil si no le están prestando la atención debida. Sabiendo de qué relación, sabiendo de a qué ley está haciendo referencia, lo demás es solo de meter datos. La presión inicial dice que son 1200 milímetros mercurio y dice que la temperatura inicial son 155 grados centígrados. Pero quedamos en que yo no puedo usar grados centígrados, sino que tengo que usar grados Kelvin. Y para usar grados Kelvin, al 155 solo les voy a sumar 273. Esa es una regla. Luego me pregunta la presión final, o sea que esta es la pregunta. Por lo tanto, me tienen que dar la temperatura inicial. Entonces dice que esa temperatura cae a 0 grados centígrados. Pero otra vez, como me están dando grados centígrados, yo la tengo que convertir a grados Kelvin. O sea, 0 más 273, pues me da 273 Kelvin. Resuelven esa operación y esa es la respuesta que les tiene que dar. ¿Pusiste atención ahora, Natalia? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto les da la respuesta? 7.74. No. A mí me dio 765.42 milímetros mercurio. Correcto. Sí, profe, da eso. Multiplican cruzado y dividen el que sobra. Este por este, dividiendo este, y ya me da la respuesta correcta. La presión final es de 765.42 milímetros mercurio. Ni siquiera están haciendo conversiones. No les estoy pidiendo que me hagan conversiones. Solo es de aplicar la fórmula tal y como viene. Aquí deberían de haber puesto entonces ustedes, así,
Vamos a copiar esto. Ahí sí que ponerlo aquí. La presión final. Solo quito este de aquí y lo paso para acá multiplicando. La paso para acá multiplicando, ¿verdad? Por 273 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y me queda milímetros mercurio la presión final, que resultaría en 765.42 milímetros mercurio. Por favor, aquí no hay, la verdad, solo ponerle un poquito de interés a lo que se está haciendo, no hay mayor complicación, solo hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Entonces les queda a ustedes, tienen que hacer la número 2, ya háganla ustedes, ya por su parte, ya les expliqué cómo hacerla. De hecho, la 2 tiene que ver con la ley de Boyle y la 4 tiene que ver con la ley de Gay-Lussac para poder resolverlas. Y ya una vez resueltas y copiado Profesor, una pregunta. la guía, ¿sí? ¿Cómo era que se pasaba de Tor a litros y viceversa? No puede pasarse de torr a litros porque torr es una medida de presión y litros es una medida de volumen. Profe, Perdone, profe, no dije nada. ¿puede subir un poco, porfa? ¿A dónde? Ahí a la 1. Aquí. ¿Querés ver la respuesta? Si no sabes cómo llegar a la Gracias. respuesta, está muy difícil, es por gusto que la copien. Bueno, el día de mañana o el día que les toca el examen o la prueba corta es preguntas sencillas como las que están aquí, pero sí le van a tener que dar. Se supone que como copiaron esto, ya le dieron una leída a la guía de la semana pasada. Y si van a copiar nuevamente esta, va a ser otra vez, van a volver a leerla. Más no puedo hacer para obligarlos a leer una página. Entonces, moléstense, aunque sea en hacer una lectura pequeña, no es mucho texto. Y resuelvan esto. No hay nada que comprender porque todo era seguir instrucciones en lo que se les está explicando. Yo no digo, miren, esto es regalado, esto es facilísimo, porque cada quien aprende de diferente forma. Pero este tema, como se los estoy poniendo, o sea, sí es para que un alumno de cuarto bachillerato lo pueda hacer. No me digan que no entienden cómo multiplicar un número por otro. Entonces aquí lo que sí les voy a pedir es